Un gusto estar aquí de nuevo con esta audiencia tan preciosa y de nuevo quiero invitarles a que si tienen una pregunta en relación a esta enfermedad pueda hacerla. La mejor forma de prevenir y de vencer esta batalla contra el dengue es a través de la información. No se quede con sus preguntas, vamos a platicar de esta enfermedad y en particular me interesa advertirle cómo usted va a reconocer a un paciente grave. ¿Cómo va a hacer usted para detectar estos pacientes graves? ¿Cómo se comporta esta enfermedad? ¿Qué podemos hacer para poder salir adelante? Son tiempos difíciles para nuestro país y bueno, un trabajo espectacular el que están haciendo nuestras instituciones, nuestro Ministerio de Salud, pero la enfermedad es grave y tenemos que unirnos para poder eliminar este problema en común, que es el dengue, que es este zancudo, y me uno en solidaridad a las familias que están luchando y que tienen estos pacientes graves en estas instituciones, nuestras oraciones con ellos, nuestra solidaridad, y que podamos salir victoriosos y que no haya más muertes por dengue. Sí, bueno, mucho se ha dicho, doctor, sobre las autoridades en conferencia de prensa han mencionado que quizás uno de los principales errores ha sido que se ha esperado mucho tiempo, han pasado 3 o 4 días con gripe y lamentablemente esto ha llevado a que no se dé la atención oportuna en el caso de los menores de edad y que esto los lleve a desarrollar un dengue grave. Ahora, porque ante los síntomas de alarma, ¿cuáles serían los que sí nos podían decir que estamos enfrentando el dengue en casa? Bueno, tenemos que conocer lo que le llamamos la historia natural de una enfermedad. Todas las enfermedades tienen una historia natural y en base a conocer la historia natural vamos a poder identificar cuando nuestro familiar está en una situación difícil y tenemos que partir de 3 grupos de pacientes. Ok. El grupo más pequeño son personas que pueden padecer la enfermedad y que no van a presentar ningún síntoma. Estos son los asintomáticos. Lo picó el zancudo, le transmitió el dengue y no tuvo ningún síntoma. Pero si un zancudo pica a esta persona, puede tomar el virus y llevarlo a otra persona. Apartemos este grupo. Luego viene una gran mayoría de personas, aproximadamente el 80% de los pacientes, van a presentar una forma de dengue leve. El 80% de los pacientes va a tener una historia natural de que les da los síntomas después de la picadura del zancudo. El zancudo es necesario para que haya dengue. Es necesario el antecedente de una picadura de zancudo y empieza un periodo de incubación. El periodo de incubación es desde que entró el virus al cuerpo hasta que presentó los primeros síntomas. Y aquí son de 1 a 3 días, lo más frecuente, pero puede prolongarse hasta 2 semanas. Ok. Entonces, tengo entendido que uno de los principales síntomas es esta fiebre que no baja. Claro, allí tenemos que basar en 2 grupos más, los que van a presentar el dengue leve y los que van a presentar el dengue grave. Ahora bien, ¿por qué quiero hablar de la historia del dengue leve? Porque no puede distinguir, no hay una forma en la que usted pueda predecir que un caso de dengue va a ser grave. Pero usualmente un paciente tiene 3 fases, el dengue, en la forma leve. Una fase que es la primer fiebre, al 5.º día cae la fiebre y luego viene una segunda fiebre más disminuida que la anterior. En la primera fase puede tener la fiebre que en el dengue es alta, de inicio paulatino, se va instaurando que puede ser una fiebre de 39 grados, dolor detrás de los ojos, el paciente dice tengo fiebre doctor y me duele los ojos como que si tuviera unas punzadas detrás de los ojos, el signo clásico del dolor de huesos de fuerte intensidad. Por eso antes le llamamos la fiebre quebranta huesos y puede tener incluso la aparición de un sarpullido, es decir, exantema o rash, la piel se le puede poner como rosadita y estos son los síntomas de un dengue leve. Ahora, la pregunta es, ¿todos estos síntomas aparecen de una sola vez desde que nos da la gripe por primera vez o van apareciendo conforme pasen los días? No,
van apareciendo, no hay un orden exacto o matemático, pero usualmente lo primero que va a aparecer es la fiebre y ahí van apareciendo los síntomas. De hecho, las características es de que puede haber un sarpullido como al tercer día de la enfermedad, pero todos estos son pacientes con síntomas de dengue leve. Ahora, la medicina no es tan exacta como la matemática, pero después de estos síntomas leves cae la fiebre y luego una fiebre más pequeña y se recupera. ¿En qué momento usted tiene que esperar las complicaciones? Y por eso es importante conocer una historia de un dengue leve. Ok. Es cuando cae la fiebre. Claro, no todos los pacientes lo van a presentar de la misma forma, no todas las historias son iguales, pero como vimos, hay 5 días en los que tienen estos síntomas leves. Y usualmente cuando cae la fiebre, que es al 5.º día, es cuando usted tiene que vigilar más a su familiar, porque es cuando aparecen los síntomas de alarma. Y quiero hacer una historia. Imagínense que un niño que está en el colegio, el niño cursa 4º grado, lo picaron los zancudos y presentó fiebre. Consultó y es un caso sospechoso de dengue. Cuando la fiebre cae al 5.º día, la familia se alegra porque cayó la fiebre y pensamos que ya el peligro pasó. Y de pronto, ese 5.º día que la fiebre se quitó, el niño dice, tengo dolor abdominal. Nos confiamos, nos podemos confiar como padres y pensar que el dolor, es que se comió un pan en la calle, o le dio indigestión, o le cayó mala comida. Y aquí es donde viene, y quiero llamar a toda la audiencia a que reconozca los síntomas de gravedad. El dolor de estómago, las náuseas, los vómitos, y que de pronto se cepilló y tuvo sangre en la orina, sangre en las heces o aparición de puntitos rojos, moretes. Eso es evidencia de hemorragia y usted tiene que consultar lo antes posible directo con su médico de confianza o en un hospital idealmente, porque son signos de gravedad. Y vienen 2 conceptos. Uno, la reevaluación. Y es, yo puedo ver a su niño o a su familiar hoy a las 10 de la mañana y usted me dice, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza y yo le voy a dar el tratamiento de sostén para que lo cuide en casa. La mayoría de pacientes tienen que cuidarse en casa, pero si la condición suya o de su paciente cambia en la tarde o en la noche, usted tiene que consultar de nuevo. Eso se llama reevaluación. No es que el médico se equivoque, que le cuento, como médicos no somos infalibles, nos podemos equivocar, pero el punto es que yo puedo ver un sospechoso de dengue hoy y verlo en condiciones estables, pero esta enfermedad puede ser traicionera y las formas graves cambian en horas. Aparecen estos síntomas a una velocidad que si usted no consulta a tiempo, la cosa es más difícil y por eso usted tiene que primero consultar a tiempo en los primeros días de enfermedad, porque estamos en una alerta epidemiológica, y luego que si la condición de su paciente cambia y usted percibe estos signos de alarma, usted tiene que consultar de nuevo con su médico para que podamos hacer un nuevo examen físico, una nueva evaluación con exámenes y poder atacar de una mejor forma y oportuna esta enfermedad. Qué importante es lo que usted nos está compartiendo, sobre todo porque muchas personas pueden caer en el error de que después como usted dice, después de esos 5 días de síntomas, el pacientito mejora o nuestro familiar mejora y de ahí, pero vienen los signos de alarma, ¿no? ¿Qué tratamiento se le puede brindar a una persona? ¿El dengue se puede tratar ambulatoriamente o tiene que ser hospitalizado el paciente en todos los casos? La mayoría de los casos van a ser formas leves. Ahora, como es un virus, el virus no tiene cura. No es como una bacteria que usted le va a dar antibióticos. Entonces viene aquí que estamos en alerta epidemiológica. Quiere decir que en este momento, si usted lo han picado los zancudos, si usted tiene fiebre, si usted tiene dolor de huesos, usted tiene que sospechar que tiene dengue y tiene que consultar en los primeros días de la enfermedad para poder recibir un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, no hay un tratamiento curativo.
no se automedique, y la no automedicación implica no autodiagnosticarse. Mire, estamos que si es dengue, que si es tifoidea, que si es COVID, sí, que si es porque, influenza. Bueno, el objetivo de este espacio, doctor, es informar para que la gente tenga conciencia de los síntomas, pero el mensaje principal que les estamos queriendo mandar es que siempre consulten a un médico o que vayan directamente a una unidad de salud. Es correcto, tiene que consultar y ahí su médico le va a hacer todos los estudios que usted necesite, pero el tratamiento no es curativo, pero sí es de sostén. Ahora, como la mayoría son formas leves, puedo hablar de 4 pilares del tratamiento. 1, reposo. Si estamos hablando de un niño en la edad escolar que su médico le ha dicho que es una sospecha de dengue, por favor, que guarde reposo. Es importante para la recuperación, o que no vaya a trabajar. Si es un adulto, que le den su incapacidad y que guarde reposo. O sea, en cama. En cama, en su casa. O sea, que descanse. Segundo, la hidratación. Puede hacer que el niño no tenga apetito, pero usted tiene que mantenerlo hidratado. Y esto implica ingesta de líquidos abundantes, suero oral, agua de coco, para mantenerlo hidratado y vigilar que no presente síntomas de deshidratación. El tercer punto es bien importante, el control de la fiebre, el control de los síntomas. Y esto es importante porque el dengue se clasifica en dengue leve y dengue grave. El dengue grave implica una serie de situaciones en todos los órganos, pero una de las más temidas es la hemorragia. Entonces, los medicamentos que disminuyen la fiebre, la mayoría produce hemorragia como efecto secundario. Es decir, ibuprofeno, aspirina, ketorolaco, dextroprofeno. ¿Acetaminofén? No, el acetaminofén es el único antipirético que no le va a producir como efecto secundario hemorragia. Por eso, si va a controlar la fiebre, hoy por hoy solo utilice acetaminofén, que tiene otros nombres como paracetamol. Paracetamol también. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Oh, no sabía. Es lo mismo. Pero lo que no puede darle son estos medicamentos que están asociados con hemorragia, porque puede complicar un cuadro de dengue. O sea, en este caso solamente sería acetaminofén o paracetamol. Que es lo mismo. En sus es correcto, presentaciones comerciales diferentes, pero eso es lo que no le afectaría a un paciente que ya tiene dengue para bajarle la fiebre. Y sobre todo no darle aspirina, diclofenac, ketorolaco, no antibióticos. Entonces, en resumen, repitiendo, reposo, hidratación, acetaminofén, y el cuarto elemento es vigilar que no presente signos de alarma. Que dijimos, pueden aparecer cuando cae la fiebre, pero como en medicina a veces 2 más 2 no es 4, sino que cada paciente es diferente. En cualquier momento que presente dolor de estómago, vómitos, náuseas, evidencia de sangrado, de encías, orina en las heces, o que aparezcan moretes, puntitos rojos, eso es un signo de alarma. Gravedad. Y puede evolucionar en horas y tiene que recibir atención oportuna lo antes posible. Doctor, tenemos una nota de voz de la terminación 7414, una consulta. Hola, buenos días. Una consulta. ¿Hay algún tratamiento en específico que se da para el dengue o cuando ya hay complicaciones más graves? Y la otra consulta es si la persona con dengue después, ¿cuánto tiempo después puede ponerse la vacuna de la fiebre amarilla? Ok. Bueno, cuando el dengue es leve, el tratamiento se basa en 4 pilares: reposo, hidratación, control de la fiebre y vigilar los signos de alarma. Debe ser en casa, debe ser ambulatorio. Y cuando el dengue es grave, de ninguna forma lo va a tratar en casa. Y eso es bien, al hospital directo. Es bien importante. Nada que, así que poquito le duele, que poquito sangró. No, ese es un dengue grave y usted agarra a su familiar y se va de inmediato al hospital más cercano. Y en relación a la vacunación de la fiebre amarilla, si tiene la confirmación de que fue dengue, puede esperar 2 meses para cumplir esta vacuna. ¿Y cómo se confirma el dengue en nuestro país? Pues según la Organización Panamericana de la Salud y según lo que está haciendo el Ministerio de Salud, es a través de una prueba que se llama PCR para dengue,
que identifica el genoma del virus es en sangre, así como la PCR de COVID. La prueba confirmatoria actualmente en el país es la PCR y está disponible en nuestro Sistema Nacional de Salud. Excelente. Bueno, doctor, qué importante son todas estas recomendaciones que nos ha dado. Reiteramos que el ánimo de poder difundir esta información es que nosotros seamos conscientes de los síntomas del dengue en su modalidad leve y grave, y que acudamos de forma oportuna a la atención médica antes de que sea demasiado tarde. Claro que sí. Y el dengue grave, pues eso es algo bien difícil de tratar porque se trata en los hospitales especializados, usualmente requiere cuidados intensivos y es lo que queremos evitar. Ahora bien, ¿qué es más fácil? ¿Tratar un dengue, estar dando acetaminofén, líquidos y llevar a la UCI a una emergencia, o poder erradicar este problema? La solución al problema no solo está en las instituciones que están haciendo un espectacular trabajo en las fumigaciones, la lucha contra el vector, pero está en nuestras casas. Elimine todo criadero de zancudo para poder garantizar una buena salud. Allí, mi querido amigo, donde está su florero, donde está su pila, donde está el barril, el médico no puede llegar porque es en el interior de su hogar, es en el interior. Este zancudo se llama Aedes aegypti. Aedes dice el griego, que significa el que molesta, y aegypti porque viene de Egipto. Desde hace muchos años emigró desde el África del Norte y lo tenemos en nuestras casas. Vuela solo 40 a 60 metros, es decir, el rango de vuelo es bien corto, y el zancudo que le va a producir la enfermedad es el que tiene en su casa, y tiene que ir a revisar que no haya ningún depósito que pueda acumular agua, porque ahí están los huevos. Un zancudo pone 200 a 400 huevos cada vez que pone sus huevitos. Por eso, si usted elimina una corcholata donde ahí estaban los huevos, usted está logrando un combate eficaz contra esta enfermedad. Excelente. Bueno, doctor, ¿cómo le podemos encontrar ante cualquier consulta o duda puntual? Porque sabemos que usted también está al pendiente de la atención de las emergencias. El número de emergencia es el 7848-0041. 7848-0041. Y en mis redes sociales, sígame en Facebook como Dr. Salazar. Ahí vamos a estar compartiendo información sobre el dengue, sencilla, rapidísimo, objetiva, y de otras enfermedades, para que usted pueda disfrutar de una buena salud con prácticos consejos. Excelente. Bueno, nosotros llegamos hasta acá con esta conversación. Ya son las 11 de la mañana con 29 minutos. Agradecemos al doctor Emilio Salazar, que ha dedicado parte de su tiempo a poder difundir esta información de utilidad para todos nosotros.